Gracias, señor presidente. El tema que se me ha encomendado, los intereses nacionales y el espacio aéreo, nos lleva como cuestión previa a tratar de entender cuál es el interés nacional. Y en el caso del Perú es defender nuestra soberanía aérea y entender que la utilización y uso del espacio aéreo es patrimonio económico de la nación. Y este principio está inserto en el primer documento de política aérea que tuvo el Perú en su historia, en la comisión de juristas que nombró el presidente Fernando Belaúnde Terry el 5 de agosto del 83 y que tuve el honor de presidir. En ese documento, cuando teníamos problemas con Estados Unidos, que teníamos interrupción de las relaciones aéreas, Belaúnde sentó a 4 juristas, pusimos los principios, las normas, los objetivos que de una u otra forma informaron la ley 24882 en el Congreso, la cual asesoramos, y la 27261, que también participamos en el Congreso de la República del 2000. Entonces, si tenemos claro que el uso y la explotación del espacio aéreo debe servir para que el Estado busque el bien común y los beneficios económicos tienen que llegar efectivamente al país, tenemos que sumergirnos en entender qué son las relaciones aéreas internacionales del Perú y cómo el Estado, en base a la soberanía que viene a ser el poder jurídico que tiene la nación para hacer valer dentro del ámbito de su competencia, no solo su ley, su política, su jurisdicción y sus tribunales, se materializa a través del intercambio de los derechos aerocomerciales. ¿Qué son los derechos aerocomerciales? Son las facultades que los estados se otorgan soberanamente para embarcar y desembarcar pasajeros en sus respectivos territorios. Entonces, yo me voy a sumergir y analizar en la relación aérea bilateral histórica que ha mantenido y mantiene el Perú con Chile. Nosotros como país somos un mercado que significa ventas de billetes de pasajes en 2.000 o 2.500 millones de dólares por año. Chile es otro mercado, Estados Unidos es otro mercado. Entonces, nuestras líneas aéreas designadas tienen derecho a ejercitar esas rutas internacionales del Perú que intercambiamos a su vez con otros países en virtud del principio de la reciprocidad. Y ninguna relación aérea bilateral del mundo, ningún acta o memorándum de entendimiento o convenio bilateral puede dejar de estar gobernado por el principio de la reciprocidad, que viene desde el derecho romano. Doy para que des, hago para que hagas. Entonces, tenemos el tema con Chile. El Perú tiene derecho a operar en terceras y cuartas libertades porque no las objeta ningún país del mundo sus rutas con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si yo, en el caso específico, Lima-Nueva York o Lima-Los Ángeles, quiero operar en cuartas libertades y ese mercado me significa a mí, en 22 años, venta de billetes de pasaje de 3.000 millones de dólares y 2 millones de pasajeros, si yo no le otorgo a ningún país la quinta libertad, esos derechos de tráfico, lógicamente, lo van a ejercer en terceras y cuartas libertades las líneas aéreas designadas por el Perú. Entonces, si nosotros nos sumergimos al proyecto de política aérea, las leyes de aeronáutica civil del Perú, nos damos cuenta que el legislador, el pensamiento del legislador es que la política aérea del Perú se basa en la tercera y la cuarta libertad.
que la quinta es complementaria, suplementaria, y que su dación inclusive lo dice nuestro artículo 98, inciso C de la ley 27.261, ante la falta de reciprocidad yo le puedo pedir compensaciones económicas a un transportador extranjero. ¿Y qué ha hecho el Perú? En 1993, en 1997, en el 2003, en el 2007, en el 2011, le otorgó segmentos de quinta libertad a la línea aérea designada por la hermana República de Chile, antes la Chile, ahora la NERLE, permitiéndole operar en la ruta Santiago, Lima, Los Ángeles, Santiago, Lima, Nueva York y viceversa, en 14 frecuencias semanales. Y en reciprocidad para el Perú, para las líneas aéreas designadas por el Perú, nos da la posibilidad de ir a la isla de Pascua o al Asia Pacífico Sur. Entonces, yo le pregunto a los directores de Aeronáutica Civil, a los ministros de Transporte, a los primeros ministros, a los presidentes de la República, oiga, ¿puede ser recíproco que yo intercambio el mercado norteamericano, que es el más lucrativo del mundo, y que en reciprocidad me den un mercado que tiene valor cero porque en 22 años ninguna empresa de aviación peruana ha utilizado esas rutas? ¿Podemos hablar de reciprocidad? No podemos hablar de reciprocidad. Entonces, nos tenemos que sumergir qué pasó en la historia. Porque en el 2005, el Comité Consultivo de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes, que estaba presidido por el embajador, hoy nuestro embajador creo en Uruguay, Augusto Arzubiaga, organismo que está creado por ley y que tiene que funcionar, le preguntan, oiga, ¿qué hacemos con la relación aérea bilateral con Chile, que desde el 98? Y él contestó, aquí está. ¿Y qué dice él? No le damos quitas a Los Ángeles y a Nueva York, y habla de las compensaciones económicas. ¿Qué pasó con este Comité Consultivo de Aeronáutica? No es que terminó el periodo, la ley no dice que tiene un periodo, no cesaron, nunca más existió, nunca más desactivaron el Comité Consultivo de Aeronáutica Civil. Y en el 2007, y acá lo quiero decir, había un director de Aeronáutica Civil, un patriota, en la Dirección de Aeronáutica Civil. Y ese patriota me consultó a mí, que la ministra Verónica Zavala le quería hacer firmar un convenio. Yo soy el especialista, le digo, no se firma. Y no firmó, lo sacaron. Lo sacaron y pusieron en su lugar a un funcionario, Carlos Puga Pomareda, que acá está. 20 denuncias penales, que está acá está la fecha, acá está. Y ese fue el funcionario que firma el acto memorándum de entendimiento, que ya hay institucionalizado. Le damos las frecuencias en quintas libertades a la Airline en la ruta Santiago, Lima, Los Ángeles, Santiago, Lima, Nueva York. Y claro, ¿qué pasó en ese momento histórico? Pues yo estaba en Iquitos atendiendo un accidente de aviación de Fuerza Aérea, y me llaman del colegio de abogados y me dice, doctor, hay un escándalo político en Lima, ¿qué pasa? El fiscal anticorrupción inició una investigación y me pidieron a mí una opinión jurídica como presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Y di mi opinión jurídica y me olvidé del tema. Esta opinión jurídica nunca llegó a manos del fiscal, me enteré años después. Nunca llegó, y otra opinión que no decía nada. Y en el 2011, cuando ya habíamos publicado, recuerdo, estábamos por publicar el libro Línea Aérea de Bandera, yo trataba de encontrar los documentos publicados por el Ministerio de Transporte del convenio bilateral firmado por el ministro Enrique Cornejo Ramírez y por el director de Aeronáutica Civil, Gamarra Trujillo, con Chile, el 6 y el 7 de abril, y no estaba publicado, y no lo pude comentar en mi libro, hoy sí lo tengo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice este convenio? Bueno, que
revalidamos, ¿no es cierto?, los mismos segmentos de Quinta Libertad a favor de Chile, ¿no es cierto?, y en reciprocidad no recibimos nada. Pero acá hay algo importante, señor presidente, porque cuando llega al gobierno el presidente Ollanta Humala Caso, me llama la congresista Susana Vilca Chata y me convocan como consultor del nuevo gobierno a hacer una exposición en el complejo Javier Pérez de Cuéllar, en Pérez Abaganíbar, en Magdalena del Mar, y expongo mi posición sobre la relación aérea Perú-Chile, línea aérea de bandera, DGAC, aeropuertos. Aquí está el documento. Y en este documento les adjunto yo las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, en donde pruebo que las rutas que en Quinta Libertad regalaba el Estado peruano, muy dadivoso, a Chile para la guerra, Chile sí le cobraba a LAN Airlines nuestro regalo. Esto está en este documento. Y en este documento, que se lo presenté a la actual vicepresidenta de la República, hice una serie de recomendaciones que, si se hubieran aplicado, cambiaba la historia aerocomercial del Perú. ¿Y qué dije en su momento? Primero, dije que el ministro de Transportes debía denunciar el convenio aéreo con Chile, que la relación aérea se debe realizar dentro del principio de reciprocidad, y lo expliqué. Dije que se debía negociar con LAN compensaciones económicas para que pueda mantener sus derechos de Quinta Libertad en el Perú. Dije que se debía preparar un dispositivo legal para que las compensaciones económicas que se puedan obtener puedan servir para crear un aeroclub y una escuela de aviación civil en cada una de las regiones del Perú, en razón a que tenemos un déficit de 3.000 pilotos para los próximos 20 años. Dije además que el Perú debe impulsar su línea aérea de bandera para que tenga preferencia en los derechos de tráfico que tiene el Perú como país soberano, y nuestro presidente lo anunció en el mensaje presidencial. Y no se trataba de un proyecto con dinero del Estado, porque había capitales internacionales que iban a invertir en la línea aérea de bandera que se iba a llamar Aerolínea Contigo Perú, y que el Estado nos tenía que dar la preferencia en los derechos de tráfico. Pero ¿cuál es el problema? No nos pueden entregar la preferencia porque se los han regalado a Transamerican Airlines, la empresa que le alquila los permisos hoy a Avianca. Fíjense lo claramente, una empresa inexistente, una empresa que no tiene aviones propios, que no tiene edificios, que no tiene nada, pero le da los permisos con un silencio administrativo en la época del gobierno de 1999. Así escribe la historia aerocomercial del Perú. Y bueno, luego hice otra serie de recomendaciones para que el Ministerio de Transportes, lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde, desarrolle una política aérea low cost para permitir que el mercado nacional e internacional del Perú opere no solo la proyectada línea aérea de bandera, sino que los fenómenos low cost del mundo vengan al Perú, para que si yo me quiero ir a Trujillo, me voy con $100 y de vuelta, como lo hace hoy Ryanair, o como lo hace Vueling en España, o con muchas aerolíneas. Y después también recomendé una adenda al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que dijo Víctor Andrés, para que se permita el funcionamiento de un aeropuerto en Lima de bajo costo, que podría ser Las Palmas. Asimismo, dije que se debían revisar las concesiones subvencionadas por proinvención a los aeropuertos regionales para que se permita el funcionamiento del aeródromo de bajo costo. Porque, señor presidente, tenemos que ver el futuro. En el 2021, señor presidente, se vence el plazo de la cláusula monopólica que le permite a LAN impedir que hagamos un aeropuerto entre los 150 kilómetros. Yo digo que eso no se le debe renovar. Y digo además que tenemos que pensar patrióticamente en que el aeropuerto internacional que le tiene que hacer la competencia al Jorge Chávez, tenemos que pensar, digo, en construirlo en la isla San Lorenzo y así crear un mercado low cost. Y dije además, porque se lo dije al ministro Paredes, creo que el gobierno debe pedirle a Lima Airport Partner que en la segunda pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez se construya un terminal low cost. Si nosotros traemos el fenómeno low cost al Perú y hacemos que venga la Ryanair, nuestra línea de bandera y demás,
Van a haber 30 millones de turistas en los próximos 30 años. Van a bajar los pasajes aéreos. Hoy estamos sometidos a un cuasi monopolio en la utilización y uso del espacio aéreo, especialmente en las rutas domésticas, en donde un billete de pasaje nos puede costar, si lo compramos hoy para irnos mañana a Cusco, $800. Entonces, en síntesis, señor presidente, soy de la opinión jurídica de que los sucesivos directores de aeronáutica civil del 1993, 1997, 2003, 2007 y 2011 o no tuvieron un buen asesoramiento jurídico en derecho aéreo o tal vez no se han dado cuenta de que no teníamos constitucionalmente, no debíamos otorgar segmentos de quinta libertad sin reciprocidad. ¿Qué hubiera pasado, señor presidente, si el Perú no le da segmentos de quinta libertad a LAN Airlines? Muy fácil. El grupo LAN hubiera tenido que operar esas rutas en terceras y cuartas libertades. Hubiera podido hacerlo, pero hubiera facturado muchísimo más, hubiera tenido que contratar más pilotos peruanos, más hostias peruanas, gastar más en gasolina del Perú, etcétera, 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 y más ingresos para el fisco peruano. Así se defiende la soberanía nacional. Yo estoy seguro de que los sucesivos ministros de Transportes no nombran el Comité Consultivo de Aeronáutica Civil, porque claro, si nombran y ponen personas que tengan este pensamiento jurídico, ¿no es cierto?, les ponen cortapisas al monopolio, al cuasi monopolio. Yo pregunto, señor presidente, ¿cuánto ha invertido Trans American Airlines en 15 años en Perú? Nada. ¿Dónde están los talleres? No existen. ¿Dónde están los aviones en propiedad? No existen. Nada. El Perú es una colonia aerocomercial, porque quienes han tenido la responsabilidad histórica de defender nuestra soberanía aérea han preferido mirar hacia el sur, hacia el norte, han preferido dar la ley 27261, porque, señor presidente, a mí el congresista Ricardo Marcenaro me invitó como consultor principal del Congreso y participé 3 años, pero me retiré del proyecto final en el 2000 porque anuncié que esa ley iba a ser, como fue, la base para que el Perú se convierta en una colonia aerocomercial de Chile, y eso sucedió. Somos uno de los pocos países latinoamericanos que hemos renunciado al cabotaje. El convenio de Chicago dice que el cabotaje es para nacionales, y nosotros el cabotaje se lo hemos entregado a LAN y también se lo hemos entregado a Avianca. Pues bien, tenemos que con patriotismo decirle a las nuevas generaciones que estará en su liderazgo y en sus corazones tomar estos principios para que tal vez a futuro se desarrollen las políticas que le permita al Estado peruano recuperar la soberanía aérea perdida en el espacio aéreo. Y como conclusión, señor presidente, en la conferencia que le dejo por escrito, yo recomiendo una serie de pasos específicos a la comisión de su presidencia. Primero, creo que se debe revisar el convenio o la relación aérea bilateral con Chile. Y acá un funcionario que me hubiera gustado tenerlo presente, que hizo un informe a esta comisión, dice: no, las compensaciones con Chile en la reunión de autoridades de aeronáutica civil de 1993, se acordó no pedir compensaciones. Oiga, le digo yo, el Perú es soberano y el Perú puede, de acuerdo al derecho internacional público, denunciar un acta, un memorándum, un convenio bilateral, porque eso lo dice el derecho internacional. Entonces, si algún director de aeronáutica civil que quisiera ver el documento dijo que no se le podía pedir compensaciones a Chile, pues denunciamos eso. Yo le pido compensaciones porque si tú te beneficias con 3.000 millones de dólares o con 2.000 millones de dólares,
algo de ganancias debió tener. Bueno, yo también quiero en reciprocidad tener algo para mi país, tener algo para mi pueblo. Además, creo que la relación aérea con Chile debe estar gobernada por el principio de la reciprocidad. Y creo que en todo caso, si el gobierno desea mantener los segmentos de quinta libertad a favor de LAN Airlines al mercado norteamericano, nuestras autoridades de aeronáutica civil tienen que sentarse con las autoridades de aeronáutica civil chilena y negociar compensaciones económicas. Y para ello podemos preparar ese dispositivo legal para que esas compensaciones nos permitan en 5 años que cada región del Perú tenga una escuela de aviación civil, un aeroclub, y que podemos subvencionar a muchos jóvenes esta exitosa carrera de piloto aeronáutico. Pero además, insisto, porque no renunciaré mientras viva al derecho que tienen 30 millones de peruanos a que sigamos impulsando el sueño de tener nuestra línea aérea de bandera, que debe tener la preferencia en los derechos aerocomerciales que hoy tiene la empresa inexistente, Transamerican Airlines, o que los tiene LAN. Y ese es el problema, porque si el Estado nos da la preferencia en los derechos aerocomerciales, mañana las líneas aéreas internacionales hacen cola para invertir en la línea aérea de bandera del Perú. Y no es cierto, como escuché en esta reunión, que los países ya han abandonado lo de las líneas aéreas extranjeras. No. Todos los países del mundo tienen una o varias líneas aéreas de bandera, que son las líneas aéreas designadas para ejercer los derechos aerocomerciales del Estado soberano. Evo Morales fundó BOA, y no es cierto que BOA sea deficitaria. Lo digo en mi último libro. Es una empresa que está prestigiando al gobierno de Bolivia y que está acercando el turismo hacia Bolivia. Entonces, no podemos, por el capitalismo internacional o por los monopolios o cuasimonopolios, tratar de dorar el pensamiento jurídico internacional en el sentido de que los estados no tienen derecho a línea aérea de bandera. ¿O acaso Argentina no tiene línea argentina? Chile la tiene a LAN Airlines, Colombia tiene Avianca, Estados Unidos tiene varias, España tiene Iberia. Oiga, el Perú existe y somos soberanos. Y no importa los gobiernos que tengan que pasar. En el libro de Línea Aérea de Bajo Costo están los principios que las nuevas generaciones tendrán que ejecutar para que el Perú tenga su línea aérea de bandera. Ese es un derecho inalienable de 30 millones de personas. Yo quiero llegar a un aeropuerto y quiero ver la bandera del Perú. No quiero ver la bandera de Chile. Yo quiero viajar al extranjero como pasó una vez y estar en Colombia y tenía un problema y vi el avión de Aeroperú y sentí una alegría y me embarqué en ese avión de Aeroperú y me regresé al país. Yo quiero sentir lo que sienten muchos ciudadanos del mundo, ¿no es cierto?, que ven con orgullo que quieren una línea aérea designada. Eso no nos va a quitar nadie. También recomendamos al Ministerio de Transportes que desarrolle esa política aérea low cost, que la desarrolle, la necesitamos. Y para la comisión de su digna presidencia, específicamente, se podría estudiar que el Ministerio de Transportes denuncie el convenio aéreo vigente con Chile y el llamado acuerdo del 93, en donde, según un funcionario del Ministerio de Transportes, ambos países renunciaron a las compensaciones. Oiga, pero el Perú sacó la ley 27261 que habla de compensaciones. Y vi un memorándum firmado por un director de la época. No se puede modificar una ley o una decisión soberana del Estado. Yo creo que la futura relación aérea con Chile debe realizarse bajo el principio de la reciprocidad. Y que si Chile quiere rutas en quintas, compensaciones. Tenemos que preparar el dispositivo legal de las compensaciones y tenemos que recomendar al Ministerio de Transportes que nombre el Comité Consultivo Aeronáutico y proponga un proyecto de ley al Congreso. Les cuento, en la ley 15720 funcionaba la Comisión de Convenios Internacionales y Junta de Estudio de la Política Aeronáutica del Perú, que yo integré en 1984 con 33 años. Y cuando quisimos que este organismo se mantenga, en la 27261 lo sacaron, claro,
en el organismo que iba a impedir que el Estado firme convenios aéreos lesivos para el interés nacional. Podemos preparar el proyecto de modificación de la Ley de Aeronáutica Civil para que sea este organismo con los mejores expertos que tenga el país en derecho aéreo internacional para que defienda y negocie los convenios. Un director de Aeronáutica Civil puede ser una maravillosa persona, pero derecho aéreo internacional significa escribir 10 libros, tener un bagaje internacional que lo tienen los demás países, por eso es que tienen la industria que tienen. Y además, recomiendo que se le pida al Ministerio de Transporte que por favor nombre la Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil. Yo sé que al ministro de la época le causó dificultades el informe del Comité Consultivo de Aeronáutica Civil que le decía no le des segmentos a Chile. Y lo desactivaron. Por favor, nombren un Comité Consultivo de Aeronáutica Civil. A veces las opiniones incómodas, porque muchos podemos tener opiniones incómodas, representan el sentimiento y el pensamiento de un país llamado Perú. No la marginen. En las negociaciones aéreas que hizo el Perú en los últimos años, se ha marginado el Instituto Peruano de Derecho Aéreo, se ha marginado la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, que tenemos el bagaje de haber escrito todos los libros que ha publicado el Perú en los próximos 30 años. ¿Y quiénes iban de observadores? Pues lean quiénes iban. Así no se puede construir el país. Entonces, creo, como recomendación final, que el mismo Congreso de la República podría preparar este proyecto de ley para que pongamos en vigencia la Comisión de Convenios Internacionales y Junta de Estudio de la Política Aeronáutica del Perú debidamente reglamentado, con reconocidos expertos de Derecho Aéreo Internacional, que negocien. Porque yo le hago una pregunta. Si yo junto a todos los directores de Aeronáutica Civil que han negociado, ninguno, a excepción de un director que tuvimos en el 2005, no eran expertos en estos temas. Y la reciprocidad, a lo mejor no sabían ni siquiera la reciprocidad. Bueno, ¿qué le costaba a los ministros de Transporte solicitar una opinión de algún estudio jurídico? Conozco el tema. No lo hacían porque los miles de millones de dólares que involucran las relaciones aéreas internacionales de los países, cuando ya están previamente digitalizadas para beneficiar a determinado grupo económico, mejor todo se hace en la forma silenciosa. Señor Presidente, creo que la comisión que usted preside está escribiendo una página hermosa en la fiscalización de los derechos soberanos del Perú en la utilización y uso del espacio aéreo. Quedará registrado en las memorias de este ilustre Parlamento y serán, creo yo, las futuras generaciones quienes se tendrán que dar cuenta de que nosotros como país tenemos derecho a tener una industria aeronáutica peruana, tenemos derecho a negociar soberanamente nuestros convenios bilaterales, tenemos derecho a que las aeronaves tengan matrícula peruana, que las empresas extranjeras a las que les damos la bienvenida y cuyos capitales respetamos inviertan y tengan éxito en el Perú. Pero lo que sí les tenemos que decir es que las reglas las tienen que fijar nuestras autoridades de aeronáutica civil. Esta es la ruta. Y los convenios bilaterales que firmemos a futuro tienen que afianzar lo que algún día dijimos. Claro, el comercio exterior, la baja de las tarifas, el aumento del turismo receptivo y respetamos la libre competencia. Todo dentro de terceras y cuartas libertades. Pero cuando con un país limítrofe yo negocie quintas, al darte mis quintas, le estoy quitando mercado a mis líneas aéreas designadas. Es por eso que creo que lo recomendado en esta comisión, dentro de esta óptica y con estos principios, va a permitir tal vez que en los próximos 5 años nuestro país
nuestros sueños y el futuro de lo comercial de un pueblo llamado Perú tenga futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Palacín. Bastante ilustrativa su intervención. Siendo las 12:55, damos por finalizada la presente sesión del grupo de trabajo de convenios aéreos suscritos por el Perú, grupo perteneciente a la Comisión de Relaciones Exteriores. Les quedamos muy agradecidos por su intervención y esperamos prontamente las respuestas a las interrogantes cursadas. Muchas gracias, muy amable.